En una carretera cercana a las montañas, James conducía su automóvil a una velocidad muy arriesgada. Cuando se distrajo por un instante, estuvo a punto de no ver el camión que circulaba delante de él. Para evitar una colisión, giró bruscamente el volante y terminó pasando por encima de varias maletas. Mary corrió para recoger sus pertenencias y James intentó ayudarla. Sin embargo, no lograron hacerlo a tiempo y el autobús partió sin ella. Su intención era viajar a la ciudad, pero ahora no le quedaba más opción que regresar a su pueblo natal, Silent Hill. Como forma de disculparse, James se ofreció a llevarla hasta allí. En ese momento, el viento comenzó a soplar con fuerza y las nubes cubrieron el sol. Mary explicó que aquello era una típica tormenta veraniega de Silent Hill. De repente, Mary pareció hundirse bajo el agua, pero la escena cambió cuando James despertó en un club nocturno. Había bebido demasiado y su teléfono no dejaba de sonar. Aún así, decidió ignorarlo y seguir tomando. Una camarera se acercó para decirle que era hora de marcharse. Al levantarse, James chocó accidentalmente con ella, provocando que varios vasos cayeran al suelo. Un guardia de seguridad se aproximó para acompañarlo a la salida, pero James lo empujó sobre unas mesas. Cuando intentó recoger su teléfono, que seguía sonando, el guardia lo sujetó por detrás. James logró liberarse, aunque enseguida aparecieron otros empleados de seguridad que finalmente lo sacaron del local y lo dejaron fuera. El teléfono volvió a sonar y esta vez James respondió. Era su terapeuta, M, quien se mostró decepcionado al notar que había estado bebiendo. También le recordó que no debía sentirse culpable por lo ocurrido. Luego le aconsejó regresar a casa y descansar antes de la cita programada para el día siguiente. Ya en su apartamento, James observó un cuadro que había pintado de Mary. La imagen de ella apareció en sus pensamientos una vez más. Intentó seguir bebiendo para olvidarla, pero descubrió que su última botella estaba vacía. La arrojó al suelo y observó cómo rodaba hasta detenerse junto a un sobre con su nombre. Al abrirlo, quedó sorprendido al descubrir que era una carta de Mary. Ella reconocía que había pasado mucho tiempo desde su separación, pero explicaba que algo importante había sucedido y necesitaba que él acudiera a la antigua casa que compartieron en Silent Hill. Esa misma noche, bajo una intensa tormenta, James decidió conducir hasta allí. Cuando llegó al túnel de la montaña, descubrió que estaba cerrado. Sin otra alternativa, regresó a la estación de autobuses y estacionó el vehículo para pasar la noche. Mientras dormía, recordó numerosos momentos de su vida junto a Mary. Después de llevarla a casa aquella primera vez, comenzaron una relación y él decidió quedarse a vivir con ella en Silent Hill. En ocasiones, cuando se besaban, ella sufría pequeños sangrados nasales que terminaban manchando el rostro de James. Con el paso del tiempo, la relación terminó y James regresó a la ciudad, donde desarrolló una fuerte dependencia del alcohol. A la mañana siguiente, decidió continuar el trayecto a pie. Tras caminar durante bastante tiempo por el bosque, encontró una espesa niebla cubriendo la zona y cenizas cayendo desde el cielo. Cerca de allí, una mujer llamada Angela transportaba varias bolsas pesadas y le pidió ayuda. James le preguntó por las cenizas, y Angela le explicó que durante el verano se había producido un gran incendio forestal que solo se extinguió cuando finalmente comenzó a llover. También le contó que las inundaciones afectaron la planta de tratamiento de agua, provocando contaminación en el suministro. Como consecuencia, muchos habitantes abandonaron el pueblo. A pesar de todo, James decidió continuar su viaje mientras seguía pensando en Mary. Recordó que cuando aceptó mudarse con ella, la joven le confesó que temía que su verdadera personalidad pudiera alejarlo. Sin embargo, James le prometió que siempre permanecería a su lado. Después de una larga caminata, finalmente llegó a Silent Hill. El lugar estaba cubierto por niebla y cenizas. James comenzó a llamar a alguien, pero nadie respondió. De repente, escuchó una melodía a lo lejos. Siguiendo el sonido, llegó hasta un túnel donde una radio permanecía encendida. Cerca de ella, había una manta extendida sobre el suelo, cubriendo a una persona cuya identidad aún era desconocida. Cuando James intentó hablar con la persona bajo la manta, escuchó un ruido a sus espaldas y la radio dejó de funcionar. En ese instante, un vagabundo salió de debajo de la manta y le advirtió que ellos estaban regresando, aunque se negó a explicar a quiénes se refería. Sin entender lo que ocurría, James salió corriendo del túnel. Poco después recibió una llamada de M, pero ignoró sus reproches porque notó un letrero luminoso brillando sobre la entrada de un club nocturno. Mientras tanto, el vagabundo observó cómo una criatura conocida como Lying Figure aparecía en la entrada del túnel. Al entrar en el club, James recordó la ocasión en que Mary lo llevó allí para presentarle a sus amigos. Todos los habitantes del lugar la conocían, ya que su padre había contribuido enormemente al desarrollo del pueblo y era muy respetado por la comunidad. De repente, James escuchó un grito proveniente del exterior. Corrió de regreso para averiguar qué había sucedido y encontró al vagabundo tendido en el suelo, mientras su cuerpo se deshacía de una forma inquietante. La radio comenzó a emitir una fuerte interferencia y James quedó paralizado al ver que la Lying Figure avanzaba hacia él. La criatura abrió su pecho y lanzó una sustancia corrosiva. James logró esquivarla rápidamente y le arrojó una herramienta para derribarla.
Sin embargo, el monstruo se arrastró bajo una camioneta y desapareció por las alcantarillas. Poco después, la radio transmitió un mensaje de emergencia que ordenaba a todos los residentes evacuar la zona. Acto seguido, una alarma resonó por todo el pueblo. Varias Lying Figures aparecieron en las calles mientras una oscuridad profunda se extendía por los edificios y el suelo. James tomó la radio y comenzó a correr, evitando tanto a las criaturas como a los chorros corrosivos que lanzaban en su dirección. Tras recorrer una gran distancia, tropezó y cayó al suelo. En ese momento, observó cómo todas las ratas cercanas huían despavoridas. Con horror, vio surgir de una rejilla unas extrañas cucarachas conocidas como creepers. Las criaturas atacaron a una de las ratas y la arrastraron hacia su nido. Una de ellas también se acercó a James, quien reaccionó aplastándola de inmediato. Sin embargo, aquello pareció atraer a muchas más. En cuestión de segundos, una enorme cantidad de creepers salió de las sombras y comenzó a perseguirlo. Mientras corría por un callejón, vio cómo aquellas criaturas lograban derribar incluso a una Lying Figure. Poco después volvió a caer y dejó escapar accidentalmente la herramienta que llevaba consigo. Intentó recuperarla, pero las creepers la cubrieron rápidamente, impidiéndole acercarse. Finalmente encontró una cerca y consiguió atravesarla utilizando un agujero en la estructura. Las criaturas empezaron a trepar por la valla, observándolo mientras escapaba. James entró en un edificio de apartamentos y bloqueó la puerta con varias tablas de madera. Poco después, las creepers llegaron y comenzaron a desplazarse por los cristales de las ventanas. Aunque no podían entrar, permanecieron inmóviles observándolo desde el otro lado. Mientras inspeccionaba el lugar, una mujer herida apareció brevemente detrás de él. Al darse la vuelta, ya no había nadie. James iluminó las escaleras con la linterna de su teléfono y alcanzó a distinguir una figura alejándose. Se preguntó si podría tratarse de Mary y recordó el día en que ambos se mudaron a aquel edificio. Subió las escaleras hasta el siguiente piso, pero descubrió que el acceso superior estaba bloqueado por una reja. Entonces entró en uno de los apartamentos y encontró un televisor encendido que emitía una extraña luz. Junto a él, había una caja llena de cintas etiquetadas con los meses del año 2017. Cuando se acercó, sufrió una perturbadora visión en la que unas manos manchadas de sangre tocaban un cuerpo inmóvil. El dolor fue tan intenso que cayó de rodillas mientras un agudo zumbido le provocaba una fuerte migraña. Las visiones continuaron, por lo que llamó a M para decirle que el dolor en su cabeza era insoportable. Ella quiso saber dónde se encontraba, pero James solo respondió que estaba cada vez más cerca de su destino. En ese momento, la llamada se interrumpió porque la batería de su teléfono se agotó. James salió corriendo al balcón y sintió la lluvia caer sobre su rostro. En el apartamento situado encima del suyo, distinguió una silueta inmóvil observándolo desde la distancia. Mientras tanto, M continuó intentando comunicarse con él sin éxito. Finalmente realizó una llamada misteriosa e informó que uno de sus pacientes había incumplido el procedimiento establecido, por lo que era necesario verificar su estado. Después de eso, James escaló los balcones para llegar al apartamento superior. Al entrar, descubrió que la supuesta silueta era en realidad un conjunto de polillas posadas sobre un maniquí. Al observar el vestido que llevaba puesto, recordó que Mary tenía uno muy parecido. Al fondo del apartamento había una luz tenue. James decidió seguirla y encontró una linterna dentro de lo que parecía ser un inquietante altar improvisado. Allí también había más polillas revoloteando alrededor de una cabeza de plástico. Aquella escena despertó otro recuerdo. Una tarde, al regresar del supermercado, James encontró a Mary rodeada por un grupo de personas de apariencia gótica que permanecían reunidas en la oscuridad. Le hablaban sobre cómo el amor podía alterar la mente de una persona y le insistían en que debía mantenerse concentrada. Sin embargo, en cuanto notaron que James los observaba, abrieron las cortinas y adoptaron una actitud amable y cordial. Poco después abandonaron el apartamento como si nada extraño hubiera ocurrido. James se alteró al recordar cómo aquellas extrañas personas aparecían en su apartamento sin avisar. Sin embargo, Mary siempre las defendía, explicando que eran lo más cercano a una familia que le quedaba desde la muerte de su padre. Sintiéndose culpable por su reacción, James la abrazó para disculparse. Aún así, volvió a sentirse incómodo al notar la presencia de aquel extraño altar y la cabeza decorativa que se encontraba en su interior. Mary cerró rápidamente las puertas del altar y le pidió que no pensara más en ello, desviando su atención con un beso. De vuelta al presente, James encontró un informe médico del Hospital Brookhaven. El documento mencionaba un grave ataque de asma y llevaba el nombre de Mary. En ese momento escuchó a alguien toser y decidió investigar. Al entrar en un baño, encontró a un hombre llamado Eddie, que parecía enfermo y estaba inclinado sobre un inodoro. Eddie se sorprendió al ver que James no presentaba síntomas como el resto de las personas. James le explicó que estaba buscando a alguien, lo que provocó una breve risa en Eddie. Después, le señaló que ya no quedaba prácticamente nadie en el pueblo. Según él, algo terrible había sucedido. Los incendios,
La contaminación del agua y el comportamiento extraño de la población estaban relacionados. Muchas personas habían perdido la vida en las calles y, posteriormente, comenzaron a aparecer las criaturas. Para demostrar lo que decía, Eddie le mostró una herida deteriorada en el brazo y comentó que James tenía suerte de no encontrarse en la misma situación. De repente, ambos escucharon el llanto de un bebé a lo lejos. Decidieron seguir el sonido, pero al doblar una esquina encontraron el pasillo bloqueado por unas rejas metálicas. Al otro lado distinguieron a Laura intentando ocultarse. Eddie opinó que debían marcharse y dejarla allí, pero James extendió el brazo entre los barrotes y trató de convencerla para que se acercara. Cuando Laura estaba a punto de tomar su mano, la radio comenzó a emitir una interferencia ensordecedora. Al mismo tiempo, un inquietante ruido resonó al final del corredor. Eddie insistió en que debían escapar cuanto antes. James sufría un intenso dolor de cabeza, pero se negó a abandonar a la niña. A medida que el ruido se acercaba, Eddie gritó a Laura para que volviera a esconderse. Acto seguido, empujó a James y salió corriendo. Cuando James levantó la vista, descubrió que el origen del sonido era Pyramid Head, una aterradora figura que arrastraba una enorme espada. La criatura extendió un brazo a través de los barrotes intentando alcanzarlo, y James huyó de inmediato. Mientras Pyramid Head golpeaba la estructura para abrirse paso, James se encontró con otro monstruo, un maniquí viviente. La criatura se giró lentamente para observarlo. Entonces, su cabeza cayó al suelo y rodó por el pasillo. Los ojos permanecieron abiertos, observándolo fijamente, mientras el cuerpo se transformaba en una especie de araña. James reanudó la huida mientras la criatura volvía a colocarse la cabeza y pequeños insectos salían de su boca. Tras atravesar otra puerta, entró en un apartamento y descubrió que todas las ventanas estaban selladas. Podía escuchar cómo el monstruo se aproximaba, así que decidió esconderse dentro de un armario. Desde una rendija, observó cómo la criatura registraba cada rincón del lugar. De pronto, Pyramid Head irrumpió también en el apartamento. La araña se lanzó sobre él inmediatamente, pero Pyramid Head la apartó con facilidad. La empujó contra una mesa y golpeó sus extremidades con la enorme espada. A continuación comenzó una brutal lucha entre ambas criaturas, mientras James hacía todo lo posible por mantenerse en silencio. Cuando el combate terminó, Pyramid Head abrió el armario y observó a James desde muy cerca. Por un instante, James creyó distinguir ojos humanos detrás del casco metálico. De repente, la alarma del pueblo volvió a sonar. Tanto James como Pyramid Head se llevaron las manos a la cabeza, como si aquel sonido les provocara un dolor insoportable. Varias horas después, James despertó solo dentro del armario. Al salir, descubrió que el apartamento parecía completamente normal. También encontró a Angela tendida en el suelo. Angela le dijo que no podía ayudarla. James, desesperado por comprender lo que estaba ocurriendo, intentó acercarse y exigir respuestas. Sin embargo, ella lo mantuvo a distancia utilizando un cuchillo. Poco después, Angela rompió a llorar y se derrumbó emocionalmente. James abandonó el edificio y al subir a un muro cercano, encontró a Laura. La niña le pidió que la atrapara antes de saltar al otro lado. En sus manos llevaba una muñeca y aseguró que había sido un regalo de Mary. Cuando James intentó obtener más información, Laura vio algo a lo lejos y echó a correr. Él la siguió sin darse cuenta de que una figura observaba desde la niebla. La persecución los condujo hasta un parque. Laura entró en un laberinto y James intentó alcanzarla, pero pronto perdió el sentido de la orientación. Fue entonces cuando una mujer llamada María apareció detrás de él y le preguntó qué estaba haciendo. María decidió ayudarlo porque, según explicó, era la primera persona aparentemente normal que encontraba en varias semanas. Además, consideraba que permanecer juntos aumentaría sus posibilidades de salir adelante. Después de recorrer varios caminos, ambos lograron abandonar el laberinto. Sin embargo, en cuanto regresaron a la calle, la radio volvió a emitir aquella inquietante interferencia. Cuando una Lying Figure apareció cerca de ellos, James y María se ocultaron detrás de un automóvil. María tomó la mano de James, mientras ambos permanecían inmóviles. La criatura lanzó una pequeña cantidad de sustancia corrosiva sobre el suelo antes de alejarse lentamente. Cuando el peligro pasó, los dos salieron de su escondite. Entonces James vio un edificio que despertó otro recuerdo de su pasado. Tiempo atrás, mientras caminaba por la ciudad, había visto a Mary siendo llevada por aquellos extraños amigos que tanto lo inquietaban. Decidió seguirlos hasta un callejón donde encontró una valla cubierta de carteles. Arrancó los papeles y empujó la estructura para pasar al otro lado, pero descubrió que había otra barrera bloqueando la salida. Mientras buscaba una forma de avanzar, notó que una ligera humareda salía del suelo. Apartó la basura acumulada y descubrió una trampilla secreta marcada con símbolos extraños. Tras presionar un mecanismo oculto, la abrió y descendió por unas escaleras que conducían a una red de túneles. Desde allí, escuchó voces entonando cánticos inquietantes. En el presente, María llevó a James al hospital. Allí encontraron expedientes de pacientes, mientras ella descubría varias cintas con grabaciones médicas. En una de ellas, la voz de un médico describía diversos síntomas
y los atribuía a la exposición a una sustancia desconocida. La grabación terminaba cuando el doctor le preguntaba a Mary cuál era su nombre. María comentó que existían antiguos rumores sobre un culto que seguía venerando al padre de Mary, incluso después de su fallecimiento. En otra cinta, el médico hablaba sobre una poción que Mary había consumido durante años. Según la grabación, ella aseguraba que aquella sustancia la hacía sentirse completa. Todo aquello provocó que James recordara lo que había visto en los túneles. Las personas reunidas allí vestían túnicas negras y obligaban a una Mary, enmascarada, a beber un líquido contenido en una pequeña botella. Después, la acostaban sobre el suelo y realizaban un extraño ritual alrededor de ella. Alguien grababa toda la ceremonia con una cámara de video, por lo que aquellas cintas contenían imágenes de esos acontecimientos. James fue sacado de sus pensamientos por otro intenso dolor de cabeza, justo cuando la sirena del pueblo comenzó a sonar nuevamente. Cuando apoyó una mano sobre el suelo, una oscuridad extraña empezó a extenderse por la habitación. Poco a poco, todo adquirió un aspecto deteriorado y decadente. María tomó a James del brazo y lo sacó rápidamente del lugar. Sin embargo, no pudieron avanzar demasiado porque descubrieron que parte del edificio estaba destruida y envuelta en llamas. Después de tomar una barra metálica de una silla de ruedas, ambos siguieron por otro corredor en busca de una salida alternativa. Durante su recorrido atravesaron numerosas habitaciones ocupadas por criaturas extrañas. Finalmente llegaron a una sala donde había varias enfermeras de aspecto inquietante. Todas sostenían herramientas en las manos y permanecían completamente inmóviles, como si estuvieran congeladas en el tiempo. De pronto, una de ellas comenzó a golpear una camilla. El ruido hizo que las demás despertaran y dirigieran su atención hacia los intrusos. Las enfermeras iniciaron la persecución, obligando a María y James a huir por la puerta más cercana. Tras correr durante varios minutos, llegaron a un ascensor. Sin embargo, los botones no respondían. James decidió enfrentarse a las criaturas y comenzó a apartarlas utilizando la barra metálica. A pesar de ello, una de las enfermeras logró entrar en el ascensor y alcanzó a herir a María antes de que James consiguiera expulsarla. Esta vez los botones funcionaron y las puertas se cerraron, atrapando los brazos de algunas de las perseguidoras antes de continuar el ascenso. Mientras subían, James observó que la herida de María sangraba abundantemente. Poco después, el ascensor se detuvo de forma inesperada. Utilizando la barra metálica, James logró abrir las puertas manualmente. Luego cargó a María hasta una habitación cercana donde encontró vendas para atenderla. Mientras la ayudaba, María comentó que probablemente le recordaba mucho a Mary debido a la forma en que él la miraba. La observación hizo que James se sintiera incómodo. Entonces le pidió que permaneciera allí mientras exploraba el siguiente piso. Al llegar a la parte superior de las escaleras, encontró una puerta cerrada. Mientras intentaba abrirla, Laura apareció detrás de él sosteniendo su muñeca. Sin embargo, el juguete tenía ahora una apariencia inquietante y emitía un llanto parecido al de un bebé real. Laura acusó a James de haber abandonado a Mary. Sus palabras despertaron otro recuerdo en el que él dejaba a Mary sola en el apartamento. Después le dijo que debía encontrarla antes de que fuera demasiado tarde, y salió corriendo. James continuó siguiéndola hasta que la niña se refugió en la habitación 318. Cuando él entró en la misma habitación, Laura salió rápidamente y cerró la puerta desde afuera. James golpeó la puerta y exigió que lo dejara salir, pero entonces escuchó un sonido extraño detrás de él. Al darse vuelta, vio una cama suspendida en el techo, cubierta por enormes sábanas. Laura comenzó a hablarle a través de la cerradura, preguntándole por qué había regresado. Las telas se abrieron lentamente y revelaron una figura humanoide de aspecto perturbador. De su nariz caían gotas de sangre, recordándole a James ciertos momentos vividos con Mary. Cuando pronunció el nombre de ella, la criatura extendió 4 brazos y lo sujetó con fuerza. James apenas podía respirar mientras la figura lo retenía, y Laura le decía que regresara cuando estuviera preparado para afrontar la verdad. De repente, todo desapareció. James abrió los ojos y descubrió que estaba acostado en una cama de hospital. Desorientado y asustado, comenzó a alterarse. Un médico se acercó para tranquilizarlo y le explicó que se encontraba en el hospital Brookhaven, ubicado en Silent Hill. Cuando James preguntó por Mary, M entró en la habitación y le dijo con delicadeza que debía aceptar la realidad porque Mary llevaba varios meses fallecida. La noticia volvió a derrumbarlo emocionalmente. Entre lágrimas, intentó ordenar todos los recuerdos confusos que se agolpaban en su mente. Al caer la tarde, una parte de su memoria regresó. Recordó que, después de volver del extraño ritual, Mary regresó al apartamento y él le insistió en que debían abandonar Silent Hill. Le confesó que había descubierto lo que ocurría en los túneles y que no quería seguir viviendo cerca de aquella gente. Mary admitió entonces que había formado parte del culto desde que era una niña. Explicó que nunca había tenido libertad para decidir, ya que su padre la había obligado a participar desde pequeña. Cuando ella notó el miedo en el rostro de James, él reaccionó de forma impulsiva. Negó estar asustado y comenzó a discutir con ella. Mary lo apartó y le explicó
explicó que había intentado escapar de aquella situación durante mucho tiempo. Sin embargo, también le recordó que su plan se había complicado el día en que perdió el autobús y terminó regresando al pueblo. Después le recordó la promesa que él mismo le había hecho, permanecer a su lado, incluso en los momentos más difíciles. Aún así, James terminó alejándose. Mientras abandonaba el lugar, notó numerosas personas observándolo desde las ventanas, como si vigilaran cada uno de sus movimientos. En el presente, M habló con otro médico y le explicó que, desde la muerte de Mary, James había perdido gran parte de su conexión con la realidad y también las ganas de recuperarla. Más tarde, M volvió a visitarlo. Le explicó que la versión aterradora de Silent Hill que veía constantemente era producto de su propia mente y que, si se negaba a continuar con el tratamiento, aquellas alucinaciones terminarían consumiéndolo por completo. Cuando ella salió de la habitación, James se acercó a la ventana. En la calle distinguió a una mujer que parecía idéntica a Mary. Al mismo tiempo, varias polillas comenzaron a posarse sobre el cristal. Poco después, la alarma volvió a sonar y la oscuridad invadió nuevamente el hospital. De repente, James apareció junto a María. Ella le sugirió que ambos abandonaran el lugar juntos, ya que él no había logrado encontrar a Mary. James observó una vez más el enorme parecido entre ambas mujeres. María se acercó y lo besó, asegurándole que podían permanecer juntos para siempre. Sin embargo, James se apartó y caminó directamente hacia un ascensor. María intentó detenerlo, pero él no quiso escucharla. Finalmente decidió seguirlo. Mientras el ascensor descendía rápidamente, el rostro de María parecía cambiar por momentos, adquiriendo una apariencia inquietante. Cuando las puertas se abrieron, James encontró un largo corredor decorado con todos los cuadros que había pintado de Mary. Al observar el lugar desde arriba, descubrió que el pasillo formaba parte de un enorme laberinto. María continuó siguiéndolo y le insistió en que debía aceptar que todo había terminado, pero James respondió que ella no era real. La llamó un obstáculo y comenzó a sujetarse la cabeza mientras el dolor regresaba. Las luces empezaron a parpadear violentamente. María gritó de dolor justo cuando Pyramid Head apareció detrás de ella empuñando su gigantesca espada. La criatura la atacó y María cayó al suelo gravemente herida. Mientras observaba la escena, James se dio vuelta y quedó paralizado. Bajo el casco piramidal distinguió su propio rostro. Otro recuerdo emergió entonces. Tiempo atrás, en medio de una noche de alcohol y frustración, James había estado pintando. Incapaz de soportar su propia imagen, cubrió un autorretrato con la figura de una pirámide para no tener que mirarse. En ese instante comprendió que Pyramid Head representaba la culpa que llevaba dentro desde hacía mucho tiempo. El apartamento del recuerdo comenzó a deformarse a su alrededor. Todo se volvió inestable y James terminó cayendo al agua junto a sus pinturas y recuerdos. Momentos después apareció en una orilla desconocida. Al levantar la vista, observó un edificio envuelto en llamas a poca distancia. Entró en su interior y encontró a Laura corriendo entre los muebles y escondiéndose constantemente. Después de perseguirla durante varios minutos, la niña finalmente salió de su escondite. Por un breve instante, su rostro pareció transformarse en el de Mary. Entonces Laura lo miró fijamente y le hizo una sola petición: que recordara la verdad. Entonces, un recuerdo revela a James dejando flores sobre la tumba de Mary. Su nombre completo era Mary Angela Laura Crane, lo que le permite comprender que Angela, Laura y María no eran personas independientes, sino representaciones creadas por su mente a partir de distintos aspectos de la personalidad de Mary. Después de esta revelación, James atraviesa un corredor envuelto en llamas y entra en una habitación donde encuentra a Angela. Ella está sufriendo una profunda crisis emocional mientras unas manos inquietantes sujetan sus piernas e intentan impedir que escape. Para James, aquella visión simboliza todo el sufrimiento y el control que Mary soportó durante su infancia debido a la influencia de su padre. Cuando intenta ayudarla, las manos arrastran a Angela hacia el interior de un colchón. James trata de sujetarla, pero también cae en la abertura. En el fondo descubre que la cama se ha transformado en una monstruosa criatura con rasgos que le recuerdan al padre de Mary. El ser mantiene a Angela atrapada entre sus extremidades. James se acerca con cuidado, sostiene la cabeza de Angela entre sus manos y le pide perdón. En ese momento, la figura comienza a arder hasta desaparecer en una explosión de fuego y cenizas. Tras permanecer unos instantes observando lo que queda de la escena, James abandona la habitación. Al final del pasillo distingue a Mary. Sin pensarlo, corre tras ella y la sigue por unas escaleras hasta llegar a la azotea del edificio. Allí encuentra una cama donde descansa el cuerpo de Mary. La visión provoca que recupere el recuerdo más doloroso de todos. Tiempo después de la separación, James regresó a Silent Hill para verla una última vez. Mary estaba gravemente enferma debido a los efectos de la sustancia que había consumido durante años. Su estado era irreversible
y los médicos ya no tenían esperanza de recuperación. En medio del sufrimiento, Mary le pidió que pusiera fin a su agonía. James dudó durante mucho tiempo, incapaz de aceptar lo que ella le pedía. Finalmente, entre lágrimas y desesperación, tomó una decisión que lo perseguiría para siempre. En la azotea cubierta por el fuego, James comprende por fin la verdad y comienza a aceptar todo lo ocurrido. La cama se eleva lentamente mientras decenas de polillas la rodean. Las sábanas se abren y revelan la forma distorsionada de Mary. La figura atrae suavemente a James hacia ella y lo abraza, transmitiéndole una sensación de comprensión y perdón. Sin embargo, cuando la visión desaparece, James vuelve a encontrarse junto al cuerpo de Mary en una azotea completamente normal. Aunque percibe ese gesto como una muestra de perdón, también comprende que él mismo nunca podrá liberarse completamente de la culpa que siente. Después coloca el cuerpo de Mary en su automóvil y conduce hasta un lago cercano. Allí contempla el agua en silencio mientras reflexiona sobre todo lo sucedido. De repente, el camión de su primer recuerdo vuelve a aparecer. El entorno cambia una vez más y James se encuentra nuevamente en el momento en que conoció a Mary. Como la otra vez, el autobús parte sin ella. Sin embargo, esta vez toma una decisión diferente. En lugar de ofrecerse a llevarla de regreso a Silent Hill, le propone conducir hasta la ciudad para que continúe con sus planes. La historia concluye con esta nueva oportunidad, dejando abierta la posibilidad de un destino distinto para ambos. Gracias por acompañar este relato hasta el final.